¿Cómo es la educación en Islandia? Pues al menos les puedo decir que es diferente a lo que conocemos en México. Hay unas personas que deciden llevar a sus niños al cuidado de preescolar a partir de los 6 meses, dependiendo de situación de trabajo y si tienen o no algún apoyo por parte de los familiares para cuidar de sus pequeños. Normalmente los niños empiezan el kinder a partir de los 2 años, pero es posible, depende de dónde vivas, de qué región y de qué tanta demanda y oferta haya en los kinders, de que los niños puedan empezar a partir de 1 año de edad, pero hay veces que hay muy poca oferta que tienen que empezar inclusive a los 3 años. La educación preescolar no es mandatoria en Islandia. La que es mandatoria es a partir de los 6 años, que es la primaria, y la primaria es de los 6 a los 16 años. Entonces son 10 años en total lo que las personas en Islandia están en lo que se considera primaria y es mandatoria. Inclusive, si faltan o llegan tarde a la escuela, les ponen puntos menos y los papás también los regaña el director de la escuela y los maestros. Las razones por las que los niños falten a la escuela deben de ser como muy específicas y muy especiales. Por ejemplo, si se enferman, si tuvieron un accidente o inclusive si tienes que ir de vacaciones, tienes que firmar un permiso especial que lo debe de aprobar el director de la escuela. Eso es muy importante, que no se pierdan nada de la escuela, e inclusive cuando van de vacaciones y les dan este permiso especial, llevan la tarea que tienen que hacer. Y bueno, lo más diferente, que es lo que he podido percibir de mis hijos, es que su tarea es muy diferente a lo que yo llevé en México. Por ejemplo, mis hijos que van a una escuela pública, ellos simplemente su tarea diaria es leer 15 minutos. Los papás tenemos que escribir lo que leyeron, cuántas páginas, quién lo escuchó, y después tienen que escribir un párrafo. Entonces, algunas líneas que les dictamos para que así puedan aprender. Y lo interesante de esto es que pregunté un día por qué se hace de esta forma y me dijeron que es porque el leer es la base del aprendizaje, lo que te va a poder ayudar en un futuro para sintetizar y parafrasear algún texto. Entonces, ya cuando lleguen a un grado más avanzado, van a poder retener la información más fácilmente. De vez en cuando la tarea que le dejan a mis hijos son ya sea de matemáticas o de islandés, y son algunas páginas con algunos ejercicios que ya les han enseñado en la escuela para practicar en casa. Quizás no siempre llevan este tipo de tarea, depende de qué tanto avanzaron durante la clase. Y así es. Después de la primaria, que viene a los 16 años, las personas van al bachillerato o a la preparatoria, ya sea que sea una pública o técnica, podríamos decir, o a otra que ya tengan una especialidad, si es que ya saben a qué se quieren dedicar. Hay unas personas que deciden ir a cierto tipo de escuelas dependiendo del estatus social, y que ya saben que si vas a cierta escuela, quizás vas a terminar en cierto puesto de trabajo. Entonces, de cierta forma se vuelve un poco elitista también. Y hay otras escuelas que están más especializadas en ciertas áreas, que saben que, por ejemplo, si vas a esta escuela, entonces te vas a graduar, vas a poder tener más posibilidad de ir a la escuela de medicina o algo así. Pero también hay unas escuelas técnicas en las que estudias de todo y te puedes graduar ya con un grado técnico. Entonces, cuando termines el bachillerato, puedes empezar a laborar. Por ejemplo, de masajista. Eso es como una de las escuelas técnicas, inclusive alguna programación. Pero también tienes la oportunidad de ir a la universidad si quieres hacer una especialidad o algo más específico. Y bueno, de las universidades tenemos muy pocas escuelas. De las que conozco son 4 universidades, y también hay unas que son la pública y las privadas. Y depende de lo que quiera estudiar las personas, es la razón por la que se escoge ir a cierta escuela.
En la mayoría de ellas, la mayoría de las carreras que se ofrecen son en islandés, pero últimamente están ofreciendo diferentes cursos o inclusive algunas materias que están en inglés. Y bueno, para información más detallada al respecto sobre la educación, les dejo los videos del podcast que he hecho al respecto, donde explico detalles más a profundo, inclusive también de las diferencias culturales y de cómo se integran a la sociedad personas que tienen algo que vienen de otros países. Por ejemplo, en nuestro caso, mis hijos que son parte mexicanos, pero también islandeses, criándose en Islandia, pero de cierta forma que tienen algunas características latinoamericanas en la forma en la que fueron criados. Nos vemos.